Bueno, nuestro compañero Jaime Chincha hace ya algunas semanas entrevistó al ex premier César Villanueva sobre este caso sumamente sensible, sobre la acusación de haber recibido sobornos por la concesión de esta obra vial de San José de Sisa de parte de la constructora brasileña Odebrecht, y esto es lo que respondió en ese momento. Puede estar en la caja que señalan, en la caja 2, puede decirse lo que se quiera decir. Lo que tiene que demostrarme, porque también ha dicho que a mí me han entregado dinero en efectivo. Sí, los $60.000 son en efectivo. Yo no tengo una cuenta fuera, tengo una cuenta en la que todos los ingresos se pueden auscultar porque es solamente mi salario. De gobierno regional, de ministro o de congresista. Así que eso... Permítame la suspicacia, pero sí, si hubiese sido el pago en efectivo de corroborarse lo que sostiene Barata, más bien al ser cash, ¿para qué lo va a bancarizar? Digo yo. Por eso, pero no, lo que quiero no había es, forma de auscultarlo. pero se puede ver las distintas formas. Pero lo que sí puedo señalar es que tú pagas a alguien para recibir un favor, un privilegio. Y eso, si uno examina el proyecto desde el inicio, ¿no? Cómo se ha asignado ese proyecto, hasta el final, de cómo se ha liquidado y cuál ha sido el resultado final. Entonces no va a encontrar un solo privilegio a Odebrecht, sino al contrario. Bueno, ya estamos con el ex jefe de la unidad de extradición de la Procuraduría, el abogado Iván Montoya, quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Y es un caso, lo decía Iván, sumamente complejo. Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Una primera parte donde la razón de esta detención preliminar, que es por un supuesto tráfico de influencias, un caso complejo, y el tema de fondo que tiene que ver con los temas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Cómo analizas la situación de César Villanueva y también de los fiscales involucrados en este caso? Bueno, en este caso efectivamente están involucrados un tema de corrupción concreto proveniente de Odebrecht, que ha reconocido hay testimonios, entiendo, por parte de brasileños que reconocen efectivamente aportes tanto para la concesión del proyecto San José de Sisa, me parece, sí, de la carretera, como también algo que la Contraloría y en un informe lo dice, el pago anticipado, ¿no? Luego de la concesión hay un pago anticipado, cosa, entiendo yo, que la ley de contratación estatal lo prohibía. Por eso dice algo que acaba de decir y ya parece pues evidentemente falso, ¿no? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está? Efectivamente, en el pago anticipado, cosa que no se puede hacer apenas se concede la licitación. Le anticipan, si no me equivoco, 40 y tantos millones. No, 44 millones de soles a la constructora, una cosa que era impensable. Sí, es absolutamente no autorizada por la ley, ¿no? Y eso ya es una irregularidad porque le permite tener liquidez a la empresa inmediatamente, ¿no? Además de una obra, que hay que decirlo, con un sobrecosto de 29 millones de soles. Es una obra que estaba pensada para que valga 100 millones de soles y terminó costando 129 millones. Más o menos, aproximadamente, sí. Y no solamente hay testimonios nacionales e brasileños en este punto, según las noticias, sino que efectivamente está este informe de la Contraloría. Entiendo documentación que ha aportado los propios colaboradores eficaces brasileños. Y a partir de allí se inició esta investigación preliminar y entiendo ahora que han detectado interferencia en las investigaciones por parte de otros agentes fiscales que han intentado llegar hasta el fiscal que ve este caso en el equipo especial, sea a través de, no se reporta con un detalle, pero probablemente para o un trato benigno o en realidad para evitar o contener algún tipo de detención preliminar o perturbar a algún nivel las investigaciones. Sí, me parece, bueno, la resolución del juez Hugo Núñez Julca es de más de 100 páginas en realidad, pero de lo rápido que he podido revisar, han estado siguiendo de alguna manera los pasos de César Villanueva y de las personas con quien se reunía desde julio, agosto de este año. Hay fotografías, hay transcripciones de llamadas, está el tema de la contratación de un abogado sin experiencia que es hijo de este fiscal superior. Es decir, la DIVIAC ha estado haciendo su trabajo y también el equipo especial. Con lo cual, entiendo que esta orden de detención preliminar es el preludio de una detención preventiva, ¿no? Porque
todos estos hechos y estas evidencias marcarían en el mismo proceso actos de obstaculización o pretensiones de obstaculización. Y probablemente a niveles importantes, como un fiscal superior en juego, interviniendo en alguna de las, o con alguno de los fiscales del equipo especial, ¿no? Sí, eso es justamente lo más preocupante, ¿no? Ya a mí me parece muy bien que el fiscal Rafael Vela rápidamente, luego de esta noticia, haya salido a poner a disposición al fiscal Alexander Taboada, que es de alguna manera, parece ser, porque no queda claro, como dices, la persona que ellos buscaban sea el contacto para que lo trate de una manera diferenciada. Ya no sabemos eso queda en el campo de la especulación, pero de inmediato han dicho, vamos, ante la duda. Eso dice muy bien de la integridad del equipo especial, porque estoy seguro que en este mundo de fiscales y jueces, ya lo hemos visto a través de los audios, las cercanías, las amistades a veces han pesado mucho, lo que quiere decir que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de cercanía o familiaridad, amicalidad, que trate ni siquiera de aparentar un trato benigno hacia alguno de los investigados, cosa que dice bien del equipo, ¿no? Claro, pero también, y ahí viene la preocupación, digamos, dentro de este equipo especial Lavallato, ¿cuántos topos puede haber? Hay que recordar que ya los fiscales se han quejado de esto, ¿no? De entorpecimiento constante a su labor fuera del equipo especial, pero no sabemos cuán infiltrado podría estar. Hay que recordar que están viendo, pues, casos sumamente complejos vinculados al poder político y económico. Yo creo que tienen hasta un protocolo para poder adoptar algunos grados de cuidados para que la información mucho más reservada no se filtre, ni siquiera a asesores colaterales que puedan tener. Yo supongo que han adoptado muchas fórmulas, pero siempre es posible que por ahí, como tú dices, un topo durante mucho tiempo no se ha dado cuenta, pero luego termina filtrando información y que espero que esos protocolos, esos niveles de seguridad den cuenta, como en este caso habrán dado cuenta de la cercanía o la interferencia que pretendían a través de algunos fiscales el investigado Villanueva, ¿no? Ahora, la situación de César Villanueva, y lo decía el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, se puede complicar mucho más debido a que en esta resolución del juez Hugo Núñez Julca claramente se ve todo un procedimiento convocando a un fiscal superior, a un fiscal adjunto, tratando de buscar alguna ventana dentro del equipo especial Lavallato, es decir, todo este nivel de entorpecimiento puede ser un reconocimiento de que efectivamente sí, recibí coimas. Indirectamente, en el sentido de si pretende obstaculizar es porque algo teme y teme que las evidencias sean cada vez mayores y que de esa manera, digamos, podría no tener algún grado de, se aproxima efectivamente la medida de detención provisional, en fin, eso haría que desesperadamente se busque desde el núcleo o desde cerca del núcleo del equipo especial algún nivel de bloqueo, repito, entorpecimiento. Habría que ver bien la resolución para saber bien de qué se trataba o ver lo que próximamente seguramente serán los pasos del equipo especial, seguramente, como digo yo, el pedido de detención preventiva, ¿no? Ahora, del ex premier. Sin embargo, debido a la sentencia, no se conoce la resolución todavía del caso de Keiko Fujimori, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional que finalmente le da la libertad. Esto, lo quiero conectar con el tema de Villanueva, puede terminar, no sé si la palabra es perjudicando, pero puede terminar siendo un precedente para que los jueces evalúen futuras prisiones preventivas como el caso de César Villanueva. A ver, conectando esto con lo de Keiko Fujimori y atrás con lo de Humala seguramente, yo creo que, en principio, claro, son casos diferentes y seguramente cada caso hay que analizarlo particularmente, pero hay una constante y quisiera leer la resolución en el caso Fujimori que entiendo el jueves va a estar a disposición. Lo que pareciera estar ocurriendo con el Tribunal Constitucional es una suerte de rigidización de los requisitos y una falta de consideración del contexto como espacio especial para analizar cada caso. Me da la impresión, lo puedo decir intuitivamente, que las resoluciones del Tribunal Constitucional se mueven todavía en detenciones provisionales
acaecidas en contextos de delitos individuales donde hay uno o dos involucrados y la comisión se ha producido de manera enteramente individual, no aprovechando un contexto o un sistema, es decir, un ente organizado. Creo que está perdiendo la perspectiva de la adecuación de la institución de la detención preventiva en un contexto sumamente delicado y grave como criminalidad organizada, corrupción. En ese sentido, el acuerdo plenario sobre detención preventiva es mucho más realista porque toma en cuenta esas consideraciones. No me extrañaría que esté apareciendo un conflicto al más alto nivel entre el Tribunal Constitucional y los Supremos, porque, ojo, los Supremos, 5 o 6 de los Supremos que han confirmado evidentemente la detención preventiva de Keiko Fujimori en su momento, son los mismos que han suscrito el acuerdo plenario. Exacto. Por lo tanto, me da la impresión que aquí hay que, si uno lee, podría estar leyendo un precedente como es el acuerdo plenario y la Corte Suprema que intenta, sin descuidar las garantías de los procesados, adecuar el contexto en el que se están produciendo este tipo de nuevos eventos delictivos y ponderando de una manera más realista los derechos del imputado más los intereses del proceso. Me da la impresión que el Tribunal Constitucional está descuidando severamente los intereses de los procesos sumamente importantes que tienen que ver con delitos de corrupción y que ahora el propio Tribunal Constitucional lo había, en sus sentencias anteriores, designado como un principio constitucional de primer orden. Entonces, quiero ver bien el nivel de ponderación que está haciendo el Tribunal Constitucional porque me da la impresión que se está apartando de las ponderaciones que está haciendo la Corte Suprema de la República. Claro, entiendo que uno de los argumentos del magistrado Ramos, con cuyo voto terminó inclinando la balanza a favor de Keiko Fujimori, es que ya Fuerza Popular, digamos, no hay Congreso de la República, este está disuelto, no tiene un aparato político que de alguna manera contribuya o vaya hacia la dirección de entorpecer la justicia. Mire, sin descuidar el aspecto humano de esto, y seguramente las hijas de Keiko deben estar muy contentas y esa parte probablemente sea muy humana, pero dejando de lado ello, lo que mencionas con relación al fundamento o al argumento utilizado por el magistrado Ramos, cosa que me gustaría precisar, lo estoy diciendo en condicional porque eso es lo que se ha filtrado, me da la impresión incongruente, ¿no? Porque las resoluciones que terminan en el ente judicial confirmando la detención de Keiko Fujimori terminan no considerando el aspecto político vinculado al Congreso. El chat, la botica, que era uno de los elementos que se ventilaban a nivel de la decisión de primera instancia, fue desestimado en segunda instancia y por lo tanto no considerado en la Corte Suprema. Por lo tanto, el aspecto vinculado a la presión que hace el grupo parlamentario y la fuerza que tiene no fue considerado para la detención preventiva. Por lo tanto, utilizar ese argumento, que sería interesante si hubiera sido considerado en la Corte Suprema, y hubiera sido interesante porque significaría que, claro, ante la disolución del Congreso, se disminuye la intensidad de la posibilidad de obstruir a la justicia. Y, por supuesto, si varían las condiciones, puede variar las condiciones de detención. Pero esto no es el caso. Por lo tanto, me parece que si ha usado ese criterio, sería incongruente o impertinente, ¿no? Bueno, ahora, hoy por la mañana, nuestro compañero Carlos Villarreal le hace una entrevista al presidente del TC, ¿no?, al señor Blume, y le pregunta por qué es que no se incluye la declaración de Jorge Yoshiyama, un testigo clave, sumamente importante en todo este caso, en toda esta investigación, porque lo que reconoce es que efectivamente Keiko Fujimori sí sabía de los aportes de Odebrecht y sí sabía de todo este proceder para presionar a los falsos aportantes. Una declaración que desde mi punto de vista es explosiva. Juliana Loza dice que es contradictoria y el presidente del TC, el señor Blume, dice que esos hechos o esas declaraciones no han sido corroboradas y por tanto no tenían que ser o no podían ser incluidas en la exposición, en la resolución o en la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional estaba en la potestad de pedirlo si su mayoría así lo acordaba. Y luego el propio tribunal evaluar la pertinencia o no pertinencia de tenerlo en consideración. Yo creo que lo consideraron que no lo era, perdieron la oportunidad de evaluar la pertinencia de esos elementos. Porque dicho sea de paso, sí es posible evaluar si ha cambiado alguna de las condiciones, de alguno de los 3 requisitos para la detención preventiva. Es importante saber si se han cambiado.
pero precisamente esa consideración de si se ha cambiado o no se ha cambiado no se tomó en cuenta, me refiero a la razón política, Ajá. vinculado a la presión del grupo parlamentario que podría haber tenido. Esa, entiendo, no se consideró dentro de los argumentos para la detención preventiva a lo largo de las 3 instancias que se ventilaron en el Poder Judicial. Por lo tanto, ya otra vez en el caso de Ramos, no entiendo por qué lo ha tenido en consideración. Por eso hay necesidad de leer la resolución para ver esa incongruencia. Bueno, ahora, Iván, también, no sé, vamos, tampoco podemos tener más de un año a la gente con prisión preventiva sin acusarlos. O sea, también acá hay una responsabilidad clarísima del Ministerio Público, del equipo especial Lavallato, no solamente en este caso, en el caso Mal Heredia pasó exactamente lo mismo, en el caso del ex viceministro de Comunicaciones, el señor Cuba, sale de la cárcel por exceso de carcelería, no hay una acusación, es decir, hay un problema también en la Fiscalía. A ver, sí, yo entiendo que hay una dilación en ese punto y efectivamente termina perjudicando a los investigados. Y sin justificarlo, son procesos sumamente complejos. Sí. Por favor, un requerimiento de cooperación judicial a Suiza, a Brasil, se toma 6 meses, 8 meses, 10 meses. Y no hay que descuidar también el esfuerzo dilatorio que algunas defensas plantean, ¿no? Recusación para aquí, o probablemente otro pedido de toma de declaración reiterada a otro, y si no lo conceden, se quejan o presentan un recurso impugnativo. Entonces ahí hay un juego complejo. Repito nuevamente, no se tratan de casos simples como los que hemos acostumbrado a ver. Ni siquiera son asimilables los casos que conocimos en la Procuraduría anterior, vinculados al último periodo de Fujimori. Estos casos tienen una dimensión muchísimo más compleja que la anterior. Un comentario final, Iván, sobre también la decisión del mismo juez, Julca, sobre el tema de Pedro Chávarri, el fiscal supremo, de archivar su caso porque para él no existe encubrimiento. Sí estoy sorprendido por esa resolución. También miré en las redes que el juez también tenía un audio con César Inostroza, por supuesto inocuo en el sentido del punto de vista penal, pero interesante porque muestra un nivel de respeto y de respeto jerárquico, parecía, con Inostroza, ¿no? Y claro, sabemos de la relación Inostroza-Chávarri. Sí. Lo digo como antecedente, no quiero vincularlo con esto, pero cuando quiere un juez se pone excesivamente rígido. Es perfectamente posible que el pedido del próximo acuerdo de colaboración que estaba a punto de firmarse, por supuesto que iba a impactar en los colaboradores. Probablemente se podían retraer y perdíamos a los colaboradores. Eso es una forma de obstaculización y de hacer perder una fuente probatoria. Igual cuando lo saco de la investigación, puede caerse y perderse todo lo actuado probatoriamente. Entonces esa interpretación rígida de creer de que el encubrimiento real está compuesto por robarse el documento necesariamente es una interpretación bastante restrictiva que termina favoreciendo a los investigados en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con todos estos casos. Muchas gracias, Iván, por tenerte en el programa, ex jefe de la unidad de extradición de la Procuraduría. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con un debate electoral. ¿Quiénes vienen? Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado con el número 1, y Omar Chejade, candidato por APP también con el número 1. Así que no se vayan.